Estoy en mis últimos 2 puntos, aquí y aquí. Y en este lado nos vamos a dirigir hasta acá, en la última cadenita. Aquí está el nudo, hay un nudito, una lomita ahí. Ahí vamos a hacer 2 puntos para darle la curva. Uno, dos, así. ¿Miren? Todo derechito y agarró como el nivel. Aquí de igual manera, en este lado, deslizados. Y aquí 3 puntos, ¿ok? 3 puntos bajos. Ahí se ve la cadenita. Esta. Y aquí se ve la cadenita. Esa vamos a tomar. Deslizado, luego acomodamos bien y aquí solamente vamos a hacer 2 puntos bajos ahí al terminar. Acá estaba más abierto, por eso hicimos 3, pero aquí está como un poco más cerradito. 2 y lo vamos a hacer, ahí está la cadena, pero más abajo. Si solo tomamos la cadena, esto se va a abrir así, entonces quiero que quede un poco más sujeto, entonces hay otra hebra como ahí abajito. Miren, esta vamos a tomar aquí y vamos a dejar esta que une el punto puff. Entonces esta, ahí vamos a hacer los 2 puntos bajos. Y 2. Ahí está. Vamos a hacer una cadena y cortamos. Jalamos. Ahí está. Y esta la escondemos por debajo de estos puntos. Ok. Vamos dándole la forma. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los laterales. Voy escondiendo estas hebras, ¿sí? Todas estas hebras. Y regreso con ustedes. Ok, terminé de esconder mis hebras. Ahora vamos a hacer los laterales. Vamos a poner esto por acá. Vamos a hacer un nudo corredizo. 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a trabajar por la parte de atrás en la segunda lomita haciendo puntos bajos. Vamos a hacer en total 5 puntos bajos. 1, 2, 4 y aquí está la última, 5. Ahí está, cadena de altura, y de igual manera vamos a trabajar como hicimos al inicio de nuestro bolso, de esta manera, y trabajar las hebras de este lado, las hebras de esta aquí, ¿ok? Sin tomar estas hebras de la cadena, ¿ok? Ahí y así, tal como trabajamos en nuestro bolso. Altura, puntos bajos. Tomamos. Ahí está, voy a hacerlo un poco más
cadena, y de igual manera trabajar hasta el alto deseado de esta forma, ¿sí? Voy a seguir trabajando y regreso con ustedes para dejarles saber cuántos nuditos, ¿sí? Línea de nuditos, de lomitas se tienen que ver para la altura deseada, ¿ok? Ya regreso con ustedes. Aquí estoy terminando mi último punto del lateral y terminamos con una cadenita, estiramos y cortamos, jalamos y esto lo escondemos, ok. Eso va a quedar así, de esta forma. Hice en total línea de nuditos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 este lado. Y este lado también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿ok? Entonces, esto tiene que quedar de esta forma a la hora de agregarlo. Vamos a empezar desde acá. Miren, aquí solo hay una hebra, entonces esta es la que va en la parte de arriba, ¿sí? Esta va por la parte de arriba y esta va a ser en la base, ¿ok? Se ve como esta, de esta manera, sin terminar esta otra vuelta. Esto va a ir así. Aquí está el nudo corredizo de este lateral y aquí terminamos. Entonces así, de esta forma va a ir y vamos a empezar desde acá, ¿ok? Tenemos que hacer otro igual a este lateral. Por aquí lo tengo dos iguales, ¿ok? Voy a ir escondiendo estas hebras y luego unimos al bolso. Quiero mencionarles que aquí está el nudo corredizo en esta parte. Miren, entonces vamos a deshacerlo para que no quede ese nudo ahí. Con cuidado, esto no se va a soltar. Entonces vamos a esconderlo. Esto va a ser esto va a ser por la parte de adentro del bolso. Entonces quiere decir que por acá tenemos que esconder esta hebra. Estas dos hebras por aquí, ¿ok? De ambos. Aquí está el nudo. También toca deshacerlo. Y de igual manera esconderlo, si estiramos por dentro. Aquí está la hilera sin terminar, entonces este va a ser nuestro dentro del bolso, ahí los escondemos, ¿ok? Ya terminé de esconder las hebras en ambos lados. Vamos a comenzar a unirlo. Empezamos por este lado. Miren, esta parte hacia abajo, así. Los puntos bajos quedan, miren, aquí está la B. Y de igual manera este, como yendo hacia abajo. Es así, de esta manera. Tomamos trapillo, vamos a darle vuelta aquí. Si pueden ver, aquí está un punto bajo, aquí se logran ver los puntos bajos de este lado. Voy a tomar estas dos hebras al comenzar, aquí está una lomita, voy a ingresar ahí, y de este otro lado voy a ingresar, aquí están las cejitas, voy a ingresar aquí y tratar de tomar otro lado por acá, ahí, dos hebras de esta parte de inicio, pero ya las otras tomamos de este lado, están como las lomitas aquí. Esta vamos a tomar la del lado derecho, esta la dejamos porque está muy abajo. Entonces, si lo vemos de esta forma, vamos a tomar estas que se ven aquí, ok, pero creo que así se puede identificar más. Aquí está la B, la lomita, esta, y de este lado vamos a tomar, como les comenté, estas dos, y esta es la que se ve, miren, la más cercana a al lado que vamos a unir. Si lo vemos de esta forma, aquí está la lomita, este lado no lo vamos a tomar, aquí está la B, vamos a tomar este, también del lado derecho, ahí está la B, vamos a tomar este. Entonces estos dos para que agarren más fuerza lo que es el inicio.
tomamos trapillo, dejamos hebra para esconder, tomamos de esta forma, ingresamos por los 4, así, esta hebra hacia este lado, así. Vamos a tomar, ¿sí?, la parte esta hebra del lado derecho que les mostré, y esta, así. Vamos a dar altura acá, que no queden tan apretados lo que son los son deslizados. Ok, vamos a hacer cadenitas que no queden tan apretados, siempre dando altura, de esta forma. Siguiente, una ahí, y de esta vez esta luego la escondemos, damos altura, hacemos cadena ahí, de esta vez aquí esta primera. Estoy llegando a mi último punto, vamos a tomarlo ahí, damos altura y pasamos. Ahora de los laterales vamos a tomar, aquí están las 5 cadenas, que está escondida esta última acá, esta, vamos a tomar esta hebra de aquí, la hebra de adentro, y vamos a dejar esta de arriba, damos altura, seguimos tomando, se ve como más, esta es más grandecita y esta es más pequeña, esa, con la hebra esta, dale más altura, estamos llegando a la última cadenita. Esta fue la de altura que hicimos para cerrar lo que es la puntada lateral. Entonces vamos a ir a esta siguiente y tomamos la última. Vamos a este otro lado, de igual manera así. Aquí empezamos ya, siempre de este lado, aquí está la B, es este, y de este lado vamos a tomar la más pequeña, miren, aquí está la B, vamos a tomar la de arriba, esta. Damos altura. Aquí estoy llegando a mis últimos 2 puntos.
Aquí está. De aquí vamos a tomar las 2 hebras, miren, para que agarre más fuerza. Y de aquí esta, y por ahí tenemos que tomar otra hebrita. La cosa es que tomamos 2. Ahí ustedes identifican la hebra más cercana que esté a esta, que es para mí esa. Ahí está. Hacemos el deslizado pasando por todas, altura, e ingresamos. Ahora nos vamos a dirigir hacia este lado así, para unir el otro lateral. Entonces vamos a poner de esta forma. Damos altura y el trapillo hacia abajo. Este es la primera hebra. Vamos a hacer deslizados también. 1, 2, 3, 4, 5 deslizados ahí. Altura ahí. Vamos a hacerlo más. Uno, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Ahora este trapillo donde comenzamos hacia abajo también, nos saltamos a la primera hebra de acá. Vamos a hacer también deslizados en todas estas. Solo hay una sola hebra, entonces tomamos esa hebrita aquí, vamos a ahí apretar para que no quede muy grande esa cadena y quede como a nivel de las otras. Segunda, toda aquí hasta acá. Estoy llegando a mi última hebra. Vamos a hacerla. Ahí está. Miren qué bonita se ve. Ahora vamos a unir el otro lateral. Recuerden esto hacia abajo, así, que quede igual que esta. Vamos a unirlo de este lateral. Miren, aquí está la B. Vamos a tomar este del lado derecho. Todos estos, ¿ok? Y de esta parte, antes tomábamos la de este lado, estas hebras, pero en este lado que está por acá, este fue totalmente diferente. Y este de la B vamos a tomar el primero. Estos de aquí. Ok, aquí está la B. Vamos a tomar estos. Esto del lado izquierdo. Ok. Vamos a ingresar, vamos a poner así de esta manera. Y de esta parte vamos a tomar 2 hebras. Así. Ahí están. Y miren, aquí está el punto. Vamos a tomar estas 2. Solamente al comenzar. 2 y 2. Ahí. El trapillo hacia arriba. Así. O sea, no hacia abajo, sino que hacia arriba. Pasamos por esas 4. Damos altura y hacemos nuestra cadenita. De esta manera. Recuerden, de este lado esta. Ahí. Y de este lado esto de acá. Tratamos de ingresar dando altura
Estoy en mi penúltimo punto. ¿Sí? Y mi último. Y de acá están las 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y esta está escondida acá. Esta fue la cadena de altura que le dimos para terminar el tejido. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta hebra de aquí para hacer el punto. Así. Ahora de nuestros laterales vamos a tomar esta hebra de aquí. La de arriba la dejamos y tomamos esta. Si lo vemos de esta forma, esta va a quedar intacta. Tomamos solamente esta hebra. De aquí queda siempre igual. Tomando esta hebra. Así. Esta última cadena siempre se esconde. Y aquí estas, como siempre, vamos a tomar de este lado estas pequeñas de aquí. Esta la B, esta. De la B, esta de acá. Y como siempre estas. Estoy llegando a mis últimos 2 puntos. Vamos a hacerlos. Desde este lado, recuerden, al terminar, doble. Y acá también vamos a tratar de la cejita de estos puntos. Vamos a tomar 2 aquí, tratar de buscar la otra. Tiene que estar por acá. Ahí está como uniendo esto. O sea, esto está en medio de esas 2 hebras que queremos tomar. Esta. Ahí. Tomamos ambas. Estas otras 2. Damos altura y hacemos nuestro deslizado. Ahora no nos vamos a ir hacia acá, sino que hacer los 5 deslizados aquí, las 5 cadenitas. Damos 1, 2, 3, 4 y aquí está la otra 5. Vamos a ir hacia aquí para estos orificios que se ven aquí, hacerle sus cadenitas para que no se vean, se ven raros, ¿ok? Tomamos altura, llevamos el trapillo hacia abajo, tratemos de llevarlo hacia abajo así. Ahora el trapillo tiene que quedar hacia abajo, ¿ok? En estas siguientes vamos a poner la cadenita así para que quede así la cadenita y no quede torcida. Tratemos de hacerla más, sujetémosla más, que quede no tan grande. La última.
Ahí. Ahora nos dirigimos. Vamos a ingresar aquí en esta, solamente esta hebra. Se ve como una línea horizontal, miren acá. Y también vamos a ingresar aquí. ¿Sí? Solamente para que tome como una forma cuadrada. ¿Sí? Ahí. Y seguimos acá, dando altura. A darle vuelta el trapillo hacia abajo. Tomarlo así. Hacia abajo. Así. Entonces vamos a darle la forma ahí, la cadena, que no quede torcida. Vamos a dirigirnos al primer punto, al primer orificio. Estiramos para que la cadena no nos quede tan ahí. Ahí estiramos, que no nos quede tan grande la cadena. Seguimos y tenemos que hacer aquí, miren, todos estos orificios que se logran ver. Todos estos, de este lado, estos grandes. Ahí vamos a hacer cadena y nos vemos aquí. Estamos llegando a los últimos dos orificios de este lateral. Aquí. Este es el último, ahí. Y nos saltamos aquí en esta cadenita. Vamos a tomar esta de acá. Vamos a dejar libre estas hebras de la cadena. Y vamos a ir tomando esta de acá. ¿Ok? En todo alrededor, sin hacer aumentos acá. No, todo derecho. ¿Sí? En todo. Hasta acá. En todo acá. Entonces, de esta forma tomamos, así. Traten siempre de darle altura a lo que es esta hebra con la orejita esta, para que los puntos no nos vaya a quedar muy apretado y no se empiece a encoger lo que es el tejido. ¿Ok? Siempre démosle altura para que queden del mismo nivel lo que son las cadenas. ¿Ok? Que no se vean unas grandes y otras pequeñas, porque entonces es así es que se empieza a encoger nuestra cartera, ¿sí? Y más este lado donde está la tapa, a veces nos queda lo que son levantado porque apretamos mucho las cadenas. Entonces tratemos de hacerlas un poco sueltas. Estoy llegando a las últimas de este lado. Ahí están las últimas cadenas, que fueron las dos de los puntos bajos cuando iniciamos a hacerlos aquí. Entonces vamos a hacer, aquí está el otro, la última cadena que se logra ver. Ahora por acá se ven como las cadenas de altura que le dimos a este. Vamos a hacerlo aquí y vamos a hacerlo por acá. Creo que aquí adentro hay. Ahí está, aquí hay un nudo y aquí hay una hebra. Vamos a tomar esta. Ahí, para que quede como este nivel así. No voy a tomar acá porque va a quedar chueco esto. Va a quedar hacia allá. Tomar estas. Ahí. Miren, se ve derecha. No se va a doblar eso así porque está bien hecho, tomando la altura lo que son los deslizados. Le dimos la altura correspondiente para que no se vaya a encoger lo que son los tejidos. Ahora
hicimos este último punto. Ahora nos vamos a saltar y nos dirigimos hasta el primer orificio que se ve ahí, miren, tapando esta cadenita. Ahí vamos a sujetar bien para que esté a nivel, que no se vaya a ver esto más grande, este lado más grande y este asiento. Es por eso que tenemos que sujetar bien, y pero que no quede tan pequeña lo que es la cadena. Miren, no quedó tan pequeña ni tan grande. Ahí, trapillo hacia abajo siempre, y nos vamos a dirigir al siguiente para hacer nuestros deslizados ahí. Aquí en todas estas, ok, aquí se ven en todas estas, y nos vemos por acá. Aquí estoy llegando a mis puntos, son mis últimos. Ahí, por ahí debe de estar. Ahí, miren, si lo abrimos ahí se ven los puntos que nos faltan. Y acá, sí, entramos ahí donde está esta cadenita, en ese orificio vamos a entrar, vamos a cortar hebra y vamos a jalar con cuidado para que no se vaya a sujetar, no se vaya a hacer pequeña lo que es esa cadena. Vamos a ingresar lo que es este trapillo aquí, no aquí, sino que abajo de estas dos hebras de esta cadena. Aquí vamos a ingresar con la ayuda de la aguja, ingresamos ahí con cuidado, y vamos a esconder lo que son estas dos hebras del comienzo y con la hebra que terminamos. Entonces vamos a esconderla debajo de los puntos y regreso con ustedes para ponerle lo que es el broche. Ya le escondí lo que son las hebras y le agregué relleno para que agarre ya su forma y poder agregar lo que es bien lo que es el broche, el cierre. Vamos a acomodar bien. Miren cómo quedó. Entonces vamos a tratar de acomodar la bolsa. Si quieren la tapa más abajo, hagan una línea más de puntos puff para que les quede más por acá, pero creo que para mí así está bien. Y aquí es donde le voy a agregar el broche. Vamos a agregarle primero la parte de arriba. Abrimos, este broche tiene unos dientitos ahí, miren. Vamos a tratar de buscar el medio. Aquí están los puntos. Por ahí. Vamos a medir para ver que quede en el centro. 9 y 9 por ahí. Ok. Vamos a apretar que nos quede bien sujeto a lo que es el trapillo. Acá también le agrego lo que es lo costuro, estas dos partes, unas 2 o 3 pasadas de hilo de nylon aquí, o hilo regular, unas 2 o 3 pasadas para que no se vaya a soltar. Ahora vamos a colocar la otra parte, vamos a agregarlo. Aquí tienen estos dos dientitos también y sale su plaquita para agregarla adentro. Y vamos a medir de igual manera para que quede 9 y medio, para que quede bien, y 9 y medio. Ahí está el centro.
Ahí. Ahora vamos a dirigirnos hacia adentro y vamos a agregar. En esta parte yo le agrego pegamento, que también es para este material. El material del trapillo, que es para tela, y del cierre, para que no se nos vaya a soltar. Vamos a quitar esto, agregamos la plaquita. Ahí. Arreglamos bien esta, que nos quede derechito. Ahí ya no se va a soltar. Vamos a agregarlo. Miren. Ahora vamos a hacer la pequeña asa. Hacemos un nudo corredizo. 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 19, 20. 20 cadenitas. Vamos a trabajar por la parte de atrás en la segunda lomita, en esta. Esta es de altura. Entonces en la segunda lomita hacemos puntos bajos. En todas las 19 lomitas, puntos bajos. Damos altura, pasamos por 2. Estoy en mi última lomita. Cadena de altura. Para irnos a la siguiente vuelta, damos vuelta a nuestro tejido. Trabajamos en la segunda cadenita, tomando las 2 hebras, la cadena entera. Puntos bajos. 19 puntos bajos de igual manera. Estoy en mi última cadenita. Cadena de altura, damos vuelta. En la segunda cadena, tomando las 2 hebras, vamos a hacer punto medio alto. Tomamos hebra. Aquí, que el trapillo quede hacia abajo al tomar la hebra. Así. Pasamos. Tomamos trapillo, damos altura y tomamos hebra. Siguiente, tomando la cadena completa, vamos a hacer deslizado. Siguiente, punto medio alto. Pasamos por las 3. Siguiente, deslizado. Y así sucesivamente en toda esta tercera hilera. Solamente en la tercera hilera, ¿ok? Pasamos por 3. Punto deslizado. Así, para que nos quede el lado plano en este lado, miren. Tomamos trapillo, damos altura y pasamos por las 3. En mi penúltima, punto deslizado, y en la última, punto medio alto. Comenzamos con punto medio alto y terminamos con punto medio alto. Cadena de altura, damos vuelta al tejido. En la segunda cadenita, tomando las 2 hebras, vamos a hacer puntos bajos en todas las cadenitas. 19 puntos bajos, 2 líneas de puntos bajos, ¿ok? Esta es una. Cadena de altura, da vuelta al tejido y continúa con 19 puntos bajos, 2 líneas en total. Aquí hicimos 2 hileras de puntos bajos, 1, 2. Luego acá punto medio alto con deslizado, y las últimas 2 vamos a hacer de igual manera aquí 2 hileras de puntos bajos, ¿ok? Voy a terminar de hacerlas y regreso con ustedes. Estoy terminando mis últimos 2 puntos bajos. Hacemos una cadenita y ahora vamos a unir para hacer lo que es los puntos bajos en este lado. Ahora esta va a ser la parte de afuera, así va a quedar, y aquí no se ve nada, entonces va a quedar hacia adentro. Ya escondí lo que es la hebra que hicimos al comenzar de hacer las cadenitas, ya las escondí.
¿sí? Ya escondí debajo de los puntos esa hebra. Ahora sí vamos a unir. Doblamos. Esta es la cadena de altura. Vamos a ingresar en esa cadena completa, tomando las 2 hebras y tomando las 2 hebras de este lado. Son 19 puntos bajos que tenemos que hacer. Damos altura, hacemos nuestro punto bajo. Tomamos la cadena y esta otra. Aquí está mi último punto. Y la última cadena acá. Esta es de altura que hicimos al comenzar. Damos altura, punto bajo y una cadenita para terminar. Vamos a cortar. Vamos a dejar trapillo como a lo largo de la asa. Vamos a esconder esa hebra por debajo de los puntos. A medida que vamos escondiendo lo que es la hebra, jalemos un poco para que vaya tomando la forma como de arco, ¿ok? De esta forma. Salimos en este lado. Ahí. Sobre acá nos dirigimos a la siguiente hilera de puntos bajos para seguir escondiendo. Ya escondí lo que es la hebra por debajo de los puntos. Ahora vamos a agregar lo que son los aros, los más grandes de 3 centímetros. Vamos a agregarlo aquí en el primer punto. Va a salir aquí. Y este ahí. Que salga por acá. En el primer punto de igual manera. Vamos a agregárselo a la cartera. Busquemos ahí el lado. Creo que aquí en estos puntos puff, dejando 3 y uno acá, ok. Entonces ahí, sí. Miren cómo quedó. Ahora vamos a agregarle los anillos aquí, los anillos más pequeños. Vamos a agregárselos por acá, tomando estos 3 puntos. Ahí. El otro lado. Tomando los 3 puntos. Miren. Ahora vamos a hacer la cadena. Vamos a ingresar trapillo. Vamos a medir que sobra acá para poder costurarla al inicio. De esta forma tomo las medidas. Y dejo un poco más así de largo, porque esto como va doblado va tomando un poco más de trapillo. Entonces por acá voy a cortar con la ayuda de la aguja. Estiramos bien el trapillo para que quede bien dobladito, ¿sí? Entonces vamos a ingresarlo de esta forma, así, de abajo hacia arriba. Dejamos un poquito de trapillo para que al final lo costuremos y no se vaya a soltar. Lo sostenemos con estos dedos. Ahí. De esta forma le vamos a ir haciendo en toda la cadena. ¿Sí? Que el lado plano quede en un lado de la cadena y el lado donde está el revés en otro, ¿ok? Para que no se vaya a ver raro, ¿no? Que se vea profesional, ¿sí? De esta manera
el lado plano y el lado revés, ¿ok? Voy a terminar de hacerlo y al final lo que van a hacer ustedes es costurarlo, esta hebra, hilo y aguja aquí, ¿ok? Y al final también de igual manera, ¿ok? Terminaré de hacerlo y regreso con ustedes. Terminé de hacer la cadena, miren, ahí costuré y al final también. Entonces vamos a agregarla. Y también le voy a agregar esta borla, miren qué bonita. Si te gustaría ver el video de cómo hago la borla, te dejo el link en la descripción. Se va al final del video y ahí está el paso a paso de cómo lo hago, ¿ok? Vamos a agregárselo. Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Espero que hayas disfrutado mucho el proceso y que te haya resultado claro y útil. Si te quedaste hasta el final, gracias de corazón, tu apoyo significa muchísimo para mí. Déjame en los comentarios si te gustó o si tienes alguna duda. Te mando un abrazo fuerte, saludos y bendiciones.